de que estaba asociando la incomodidad al sufrimiento. Porque lo único que puedes controlar es cómo tú reaccionas ante algo. Si tú quieres pasar de victimista, me sale todo mal, no me siento bien con esto, a soy capaz de y lo voy a hacer, si estoy incómoda, no estoy bien, no estoy en paz. Hola, yo soy Caro Yo soy Zaira. y este es un nuevo episodio de Nos Dimos Cuenta Podcast. Hemos vuelto. Hemos vuelto después de unos mesecitos. Bueno, cuéntame, Zaira, ¿cómo has estado? ¿Cómo te encuentras? He estado regular. Era una época en la que necesitaba darme esa energía a mí y no podía poner esa energía en otras cosas. Eso me parece muy importante y bonito porque hay muchas personas que no se darían como ese permiso, ¿sabes? Como que, y eso implicaría, no sé, como que interpongas otra cosa antes que a ti. Entonces, a mí me parece muy lindo como que te hayas priorizado. Muchas gracias. Mm. ¿Y tú? ¿Cómo te has sentido? Yo muy bien, la verdad que, no sé, la pausa fue como que pausamos y eso me dio la sensación de que como más, como cuando que quieres algo más cuando lo pierdes o algo así. Entonces como esa pausa fue como que me hizo dar cuenta que de verdad me gusta hacer esto y como que quiero seguir haciendo esto. Me encanta y también como lo he sentido que necesitábamos pausar para salir y verlo de fuera, desde Sí. fuera. Y llegar como con otra, así como con otra perspectiva, de hecho también. Sí. Me encanta. Pues hemos vuelto. Pues bueno, hoy tenemos un tema bastante importante y todo empezó porque estaba yo en el gimnasio, ¿no? Y bueno, haciendo repeticiones, tenía que hacer 10 y solamente hice 8. Y fue como, no voy a hacer 10, pues ya hice 8, ¿no? Ya, de hecho ya hice 2 series antes, entonces como que con 8 está bien. Y luego me empecé a cuestionar mucho el tema de que, ¿por qué no hice las 10? En plan de que, de verlo como que está en una zona cómoda. Entonces empecé a cuestionarme la comodidad. Y luego llegó así como un pensamiento de que por qué tengo que incomodarme. Entonces está lo típico, normal, que es como para incomodar, para crecer tienes que incomodarte. Y me quedé como, ¿y por qué? ¿Por qué tengo que incomodarme? Como que no me gustaba como el pensar que para poder crecer tenía que estar incómodo. ¿Por qué sientes la incomodidad como algo malo? Sí, justo eso llegué a pensar después y no sé en qué momento, digamos, surge como esa asociación de que estaba asociando la incomodidad al sufrimiento. Y yo decía, Dios no nos quiere sufriendo, ¿por qué tengo yo que sufrir? Pero claro, es que la incomodidad no necesariamente es sufrimiento. Y también es muy interesante porque a mí me gusta mucho diferenciar el sufrimiento del dolor. Ujú. Porque el dolor es cierto que es algo que no es opcional, porque ahora se te muere un ser querido y te duele. Pero puedes elegir no sufrir. Porque al final el sufrimiento es perpetuar el dolor. Ujú. Entonces es como opcional, ¿no? Te puede doler algo. No digo que sea no puedo sufrir, entonces nada, me pongo un poco triste un día y al día siguiente lo he O lo superado. reprimes O lo o... reprimes, claro. O sea, que no se fermente, sino ser consciente de que te está doliendo y no quedarte anclado en ese estado emocional y convertirlo en un estado de la personalidad. ¡Guau! ¡Qué profundo! Estamos, ya empezamos. ¿Sabes qué? En cuanto a la incomodidad, hay una parte, por ejemplo, que mencionas del dolor. Por ejemplo, un parto. Es doloroso, ¿no? Ujú. Pero lejos a que una madre sienta ese dolor, bueno, no, es que bueno, no sé, no soy madre, pero no creo que sienta como esa sensación, o bueno, no sé si sufrimiento es como una sensación de sufrir por sentir ese dolor. Entonces, como, ¿qué dirías tú que se pueda como esa línea delgada diferenciar entre sufres o no sufres y solo sientes dolor? Yo creo que el victimismo. Yo creo que cuando algo te duele y te haces responsable, porque lo único que puedes controlar es cómo tú reaccionas ante algo, ¿no? El resto está fuera de tu control. Entonces creo que la diferencia entre dolor y sufrimiento es esa parte de quedarte anclado en el por qué a mí. Porque a mí yo no me lo merezco, siempre me pasa lo mismo, como que te quedas en ese victimismo. Entonces se genera como un estado de la personalidad Ujú. que no sé si habéis leído el libro de Joy Dispenza, que deja de ser tú, que justo lo dice. O sea, que al final se convierte en un estado de la personalidad a largo plazo cuando hay un pensamiento. No lo recuerdo bien, ¿eh? Pero era algo así. Hay un pensamiento que lo vas repitiendo
acaba siendo un sentimiento, una emoción, acaba siendo un estado de la personalidad. Entonces creo que es eso. Y entonces al tener como ese estado de la personalidad, lo vuelves como una parte de tu identidad, ¿puede ser? Creas una identidad en base a eso. Es muy heavy porque, bueno, a mí me pasa de hecho porque vengo como de una familia que es muy victimista y todo el tiempo, bueno, de hecho, ahora que lo pienso, por eso puede ser como esa asociación del sufrimiento con la incomodidad, porque es muy difícil, o sea, como que lo haces consciente, pero es dar ese paso de que, como desidentificarte de ese, como de ese momento de que estoy siendo víctima, cuesta un montón. Pero bueno, una vez lo ves y una vez tomas el paso como de, vale, esto es ser víctima, entonces no me voy a victimizar porque pues es como crear esa personalidad y tal. Entonces es, bueno, como a partir de ahí, separarlo del sufrimiento. Pues me gustaría como que hablaras de tu experiencia, porque tú eras una persona, Caro era una persona que se identificaba con alguien súper tímida, súper tímida. Y has hecho una conferencia con la sala llena y estás grabando un podcast. Claro, eso fue como un decir como soy tímida y luego no quiero ser tímida. Entonces ahí empieza ese primer paso para como dejar de identificarte con un tipo de persona que igual en su momento te sirvió para protegerte de algo o algo así, pero en ese momento decides que no lo quieres. Entonces eso me pasó y fue como no quiero ser tímida porque me gusta, no sé, crear contenido, hablar y tal. Entonces fue como empezar a hacer cosas pequeñas que le dijeras como a tu cerebro que ya no eres esa persona tímida. Y es como un paso a paso y ya luego ese camino se convierte en que ya dejas como esa identidad y empiezas a tener como otra identidad. Me gusta porque es como tomar tu responsabilidad. Y en realidad, si tú no tomas tu responsabilidad en todo lo que tú tengas responsabilidad, nunca vas a llegar a ver tu poder. Es como el puente. Si tú quieres pasar de victimista, me sale todo mal, no me siento bien con esto, a soy capaz de y lo voy a hacer, es como el puente, me responsabilizo de esto y llego a mi poder. Eso de responsabilizarse al comienzo siento que como que cuesta un montón. ¿Qué crees tú de pronto que le podemos decir a las personas que como que eso, como que quieren algo, pero a tomar responsabilidad de eso es como que están como así como Yo les diría que no busquen una fórmula mágica porque cuesta incómoda. incómoda? Incómoda, muchísimo. Y volviendo a la incomodidad, volviendo a la incomodidad, esto me lo contó Caro, bueno, hace como unas semanas, hace unas 2 semanas, y me dijo eso que se había dado cuenta de que por qué para crecer tenía que incomodarse. Y entonces a mí me vino todo lo contrario. Y yo la miré y la dije, pero es que es más incómodo quedarte ahí. Entonces voy a poner un ejemplo muy, muy heavy, ¿vale? Pero que es donde mejor lo veo, que es el que le puse a Caro. Una mujer que es maltratada, que pues violencia física o emocional, psicológica, lo más cómodo, lo que ella cree que es más cómodo, lo que siente que es más cómodo, es quedarse. Porque realmente es a lo que tu cuerpo está acostumbrado y lo que tu subconsciente va a buscar, ¿no? Porque tú es como cuando haces un nuevo hábito, necesitas como muchísima energía, muchísimo, entonces es mucho más cómodo quedarte ahí. Y nos damos cuenta porque cuesta muchísimo salir, es muy incómodo salir. Pero ostras, la comodidad, una vez que has salido y lo has sanado. Entonces fue como, se quedó así Caro como, wow, sí. claro, es verdad, es como los dos opuestos. Sí, eso apenas me dijo, o sea, fue como un mundo nuevo de posibilidades porque claro, es otra perspectiva completamente diferente. Entonces es como personas también quizá estando cómodas sufren. Entonces podría decirse que un estado de comodidad es igual a sufrimiento. Entonces no tengo que estar cómodo, tengo que sufrir. Digo, tengo que incomodarme para no estar en ese estado de sufrimiento. Entonces, bueno, volvemos a lo mismo, como que tú decides si sufres o no. Y bueno, eso. Sí, y es un poco eso. Sé, ¿vale? Sé que en este estado no, no estoy llegando a ser o a hacer lo que quiero ser o lo que quiero hacer. Entonces, me responsabilizo, que es lo que hemos hablado antes, y me convierto en la persona que sí hace o es así. ¿Sabes? Es como también ese lado de responsabilizarte ahí, por poner el ejemplo que lo hemos hablado antes. Sí, otra como conclusión que llegué con respecto a la comodidad
y la incomodidad fue el acostumbrarse a hacer cosas incómodas. Y porque claro, una vez haces algo nuevo, pues va a resultar un poquito como incómodo. Pero si tú estás acostumbrado a esa sensación que se siente de hacer cosas nuevas, entonces es como que de alguna otra manera te acostumbras a estar incómodo y te permite como un crecimiento, porque igual sí es cierto que tienes que salir de la zona de confort para poder crecer, pero no hay que sufrir. El hecho es que para crecer, evidentemente tienes que hacer cosas incómodas, pero estar en paces con esas cosas incómodas, con esa sensación que genera la incomodidad. ¿Y cómo se puede hacer esto? Pues haciendo a diario pequeñas cosas que te pongan incómodo o incómodo. Me ha encantado lo que has dicho de sentirte incómoda estando en paz. Porque muchas veces lo confundimos. Pensamos, si estoy incómoda, no estoy bien, no estoy en paz. Desarrolla eso, porfa. Me ha gustado muchísimo. Yo creo que ya es como un tipo de perspectiva, ¿no? Que tú decides, hay que andar el camino, ¿no? Y tú decides si andar ese camino se siente pesado, se siente como que no estás tranquilo y no estás en paz. Pero una vez tú aceptas la realidad como es, asumes tu responsabilidad, pues puedes empezar a caminar, así sea incómodo, pero con tranquilidad desde ese punto como de estar en paz, de estar bien contigo y con lo que estás haciendo. Entonces volvemos un poco a lo mismo de siempre, que es de dentro a fuera. Y la Sentirte, perspectiva. claro, sentirte bien contigo, estar en paz contigo y de ahí expandirlo hacia afuera. Porque el otro día me pasó algo que tiene mucho que ver con esto y yo estaba como muy mal con mi cuerpo. Decía, no, yo quiero más resultados ya en el gimnasio, ya, lo quiero ya. Y escribí a una entrenadora y le dije, oye, mira, me gustaría pues ver tus entrenamientos, tal. Y me dijo, sí, bueno, me explicó un poco y dije, ¿y cuánto voy a tardar en tener resultados? Como súper ansiosa de tener ya los resultados. Estaba muy incómoda, pero muy incómoda desde el sufrimiento, no desde Wow. esa paz. Y su respuesta fue, me voy a acordar, em, tú eliges si haces el camino disfrutando o sufriendo. Va a llegar igual, el resultado va a llegar igual, pero tú eliges cómo vivirlo. Y me ha resonado un montón. Está como muy atado a ese futuro, como al, o sea, suena muy cliché, pero es como al disfrutar el proceso y claro, cuando uno como que tiene expectativas muy altas o está como pensando en llegar allá, como que empieza esa incomodidad, pero como desde el sufrimiento, como que es un poco, pues no estarías como tranquilo, digamos, cuando es como solo por el resultado. ¿Y cómo podemos distinguir entre es una incomodidad sana y es una incomodidad que no está siendo beneficiosa para ti? ¿Y cómo podemos darle la vuelta a eso? Yo creo que te das cuenta si no estás tranquilo con lo que estás viviendo, tranquilo o tranquila con lo que estás viviendo. Entonces ya partiendo desde ahí es como la intención con la que decidas hacerlo. Lo hemos hablado mucho en otros capítulos, de hecho, que no importa mucho lo que hagas, sino la intención con la que haces las cosas. Y, o sea, desde qué lugar estás actuando. Entonces, bueno, sería como eso, ver como la intención en la que estás poniendo para hacer algo. Antes has hablado de la zona de confort Ujú. y has dicho como hay que salir de la zona de confort. Y yo siempre pensaba lo mismo y cuando estuve en la academia dijeron algo en un taller que era como un círculo, ¿vale? Se hizo un círculo, no sé si era como con piedras o algo así. Y cosas que nos hicieran salir de esa zona de confort. Cuando se acabó el taller, las chicas que lo impartían hicieron más grande el círculo, hicieron como varias capas, por ejemplo eran 5 círculos, ¿no? Dentro de uno. Y explicaron que no es salir de tu zona de confort, sino expandirla y hacerla más grande. Entonces, si tu zona de confort, imagínate, pues si tú estás en el centro del círculo, haces algo, por ejemplo, empiezas a leer todos los días, que al principio es incómodo porque es, uff, qué pereza, me voy a poner a leer ahora, a veces hasta te quedas dormido, no te enteras de lo que has leído, es algo que en realidad hay mucha gente que le cuesta un montón, pues haces eso. Entonces es como, has salido de tu zona de confort y vas a otro círculo dentro del círculo. Y así cada vez se hace más grande y tu capacidad es muchísimo más grande. Ujú. O sea, salir de la zona de confort sería como no salir, sino expandirla, ¿no? Como... Expandir la zona de confort. Bueno, concluyendo y cerrando este tema tan importante porque vivimos incómodos o cómodos todo el tiempo, es bueno que empieces a hacer cosas incómodas y que el estar incómodo no tiene por qué asociarse al sufrimiento y si lo estás asociando al sufrimiento es porque estás
viéndolo desde otra perspectiva que quizá deberías replantearte y cambiarla. Y que también puedes estar incómodo estando en paz. Me encanta. Por tanto, podéis hacer un pequeño ejercicio que os propongo y es, en una hoja hacéis varios círculos, los que consideréis, ¿no? Vosotros vais a estar en el núcleo, como en el círculo del centro. Esa va a ser vuestra zona de confort. No digo que estáis en el inicio, sino pues simplemente para el ejercicio. Entonces estáis en el centro y vais a poner 2, 3 cosas las que os resuenen y se os ocurran, que os hagan expandir vuestra zona de confort. No romperla, no salir, no, simplemente ir a la siguiente línea, porque no tiene que ser todo ya, sino ir pasito a pasito. Pongo un ejemplo. Me daba muchísimo miedo viajar sola. Muchísimo. Además, yo soy una persona que siempre que viajo normalmente pues si voy a algún lado con mi mejor amiga o con alguien, y yo ya voy con los vuelos reservados, con el hotel reservado, con el taxi en la puerta porque ya han llamado, yo todo. Como que a mí eso me cuesta un montón. Y dije, pues me voy a ir a otro país sola. Y oye, pues eso también, pues como expandir. No tiene que ser iros a otro país, pues empezar a leer algo que no hagáis y que haciéndolo al principio os sintáis incómodos, pero en paz. Wow, me encanta. Y ahora, ¿cómo eran las frases? Ahora sí. Y recuerda que donde pones tu foco, pones tu energía. Con muchísimo amor hasta que volvamos a encontrarnos. Bye. Bye. ¿Así era?